Se encuentra con nosotros el día de hoy el abogado Gustavo Ortiz. Le doy la bienvenida el día de hoy para que nos pueda dar luces sobre las 40 causas de Correa. Abogado, buenas noches, bienvenido a La Voz del Pueblo. Buenas noches, Karen. Un gusto estar nuevamente aquí en este importante programa La Voz del Pueblo. Un saludo a los fieles seguidores de este canal a través de YouTube. Y pues aquí estamos siempre diciendo la verdad respecto de la situación nacional. Es una vergüenza, Karen, para el país. Es una vergüenza para la democracia. Es una vergüenza en general que un expresidente de la República esté prófugo de la justicia. Él tiene una sentencia ya ejecutorial. Y cuando un servidor público, un ex gobernante, tiene una sentencia ejecutoriada, pasa a la condición de delincuente, ya no se presume inocencia. Lo que demuestra es que en definitiva nos gobernó durante más de 10 años una organización criminal. No lo hemos señalado nosotros, no lo he señalado yo, lo ha señalado la justicia. Es decir, un gobierno que concentró el poder, que abusó del poder, pero que institucionalizó inclusive la corrupción. Ahora, hay que ser muy claros en este tema, Karen, porque a lo mejor hay mucha confusión en cuanto a si prescriben o no prescriben los delitos y si se puede o no juzgar en ausencia. Es importantísimo la revisión del artículo 233 de la Constitución de la República, que obviamente el Código Orgánico Integral Penal tiene sus disposiciones que concuerdan con esta disposición constitucional. Aquí se señalan los delitos en este 233 que son imprescriptibles y que por ser imprescriptibles pueden ser juzgados en ausencia. Es decir, no puede detenerse la investigación, como fue el caso, por ejemplo, del sobornos 2012-2016, que se siguió la instancia preprocesal, todas las instancias procesales, se agotaron todos los recursos horizontales y verticales, y finalmente se ejecutorió la sentencia. ¿Cuáles son estos delitos? Es cuestión de revisar el 233 de la Constitución de la República. Estos son los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Y dice, la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Eso dice el artículo 233. Esto quiere decir que no tiene por qué represarse, Karen, las investigaciones previas, las instrucciones fiscales, las audiencias preprocesales o audiencia preparatoria del juicio, el propio juicio y el agotamiento de todos los recursos que se puede dar en este proceso. Porque ustedes saben que una justicia que tarda es una justicia ineficiente, es decir, no hay una verdadera justicia. O sea, hay que identificar si los delitos que están considerados, que los he señalado aquí, son los que están señalados en las diferentes publicaciones al respecto y están represados, ahí es porque no hay agilidad en el ámbito de la fiscalía, obviamente, que tiene que impulsar la acción penal, y obviamente también en los jueces que tienen la obligación de juzgar. Esta primera parte es muy importante, Karen. Ok. Doctor, Correa tiene más de 40 denuncias en donde su nombre está involucrado. Ahora, lo que se sabe es que la mayor parte de las denuncias se realizaron entre el 2018 y el 2019, sumando 26 indagaciones, aunque también se encuentran investigaciones abiertas del 2011 por peculado, 2012 por peculado, 2015 por falsedad de documento y 2017 por peculado. Por estas de aquí que le estoy mencionando, doctor, ¿qué
usted me podría decir sobre esto? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, siempre hay una investigación previa, es decir, sea por una denuncia o sea porque existe una iniciativa propia de la Fiscalía. La investigación previa la lleva adelante la Fiscalía. Y el Código Orgánico Integral Penal dice que la investigación previa máximo puede durar 2 años. Una vez concluida la investigación previa, corresponde, si existen los elementos de convicción suficientes, que la Fiscalía solicite al juez correspondiente la audiencia para la formulación de cargos, que es lo que se llama la famosa instrucción fiscal. Esta instrucción fiscal no tiene que durar más de 90 días. Luego se produce por petición, es decir, si la fiscal va o el fiscal va a acusar, la audiencia preparatoria del juicio en la que tendrá que sustentar el fiscal la acusación, y ahí el juez penal lo que hace es o dicta el sobreseimiento o va a un tribunal fiscal. Cuando se trata de procesos que están en el listado que yo le dije, cohecho, peculiar, que son imprescriptibles, no tiene por qué pararse el proceso en ninguno de los casos. Es decir, tiene que continuarse hasta inclusive que se dé el juicio y obviamente se agoten los recursos, se dicte la sentencia. Cuando no sean casos de peculado, de cohecho, de concusión y enriquecimiento ilícito, por ejemplo, esos de secuestro, etcétera, o de documento falso, cualquier cosa así, eso sí, obviamente, tienen que esperar a que se presente la persona porque no gozan de esta circunstancia que está claramente en la Constitución, es decir, que pueden ser juzgados en ausencia. Entonces, primero hay que identificar si el proceso es o no es imprescriptible y por lo tanto es posible ser juzgados en ausencia. Entonces ahí lo que puede haber es negligencia de la Fiscalía o negligencia de las instancias judiciales que están atrancando el proceso. Si obviamente se da respecto de otros delitos, entonces lamentablemente ahí pues tenemos que esperar que se presente el señor expresidente de la República y con seguridad no lo va a hacer, y entonces en cuyo caso sí, lamentablemente pues ya prescribe la causa y eso tendrá que archivarse. Doctor, entre los denunciantes de los nombres conocidos e importantes dentro de la política existen nombres como Fernando Balda, en 2 oportunidades le ha puesto denuncia, Fernando Villavicencio, Yacu Pérez e incluso la misma Contraloría General del Estado. Con el caso Balda, recordemos que justamente Romero es el que está procesado en este caso y Correa sale airoso. ¿Cuántos casos como estos y que no los estamos mencionando dentro de estos 40 casos también está involucrado Correa, pero para la justicia no? El asunto es que el correísmo es cínico, es decir, Correa fue un cínico, es un cínico. Usted vea los videos de él, cree que fue un gran logro, por ejemplo, sacar la base de mando, se vanagloria de esa decisión. Y otra cosa de las que se sabe vanagloriar es que le metió la mano a la justicia, es decir, no le da vergüenza, no le da vergüenza de decir yo efectivamente metí la mano en la justicia porque necesitaba enderezarla. Entonces, lamentablemente, todo este sistema de justicia que tenemos hasta la actualidad, donde no todos, evidentemente, hemos visto una fiscal que ha sabido luchar, que ha sabido defenderse cuando ha sido prácticamente atacada por todo el correísmo, pero también hemos visto fiscales que dejan mucho que desear, ¿no? Y una serie de jueces que a veces no sentencian lo que corresponde precisamente porque son parte de una estructura, de una herencia del correísmo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que lo que menos puede decir Correa es que existe una persecución de carácter jurídico. Exactamente, él se cree un perseguido,
perseguido político o sistema de justicia. Bueno, es un sistema de justicia que en su mayor parte está integrada por jueces y fiscales que fueron designados en su tiempo. Entonces aquí lo que hay que hacer es que ojalá la nueva coyuntura, el nuevo régimen de transición permita condiciones para que obviamente se avance en este necesario proceso de renovación de la justicia, para que la justicia sea ágil y eficiente tanto en el ámbito de lo fiscal como en el ámbito de la administración de justicia por parte de los jueces. Aquí lo que necesitamos es que se creen precedentes en el país, no porque odiemos al correísmo, sino porque en este país hay que entender que con el dinero del pueblo no se debe jugar, y quien hace uso de los dineros públicos para satisfacer los intereses mezquinos de una organización criminal que está gobernando, pues tiene que ir a la cárcel, tiene que devolver el dinero que le robó al pueblo ecuatoriano y tiene que efectivamente cumplir una condena, porque los ecuatorianos no nos merecemos que nos gobiernen políticos corruptos, Karen. Doctor, ¿qué cree usted? ¿Por qué es? ¿Por qué se da esta situación en el país de que muchos ciudadanos no creen que él es culpable? Que él hizo todo lo que la justicia ahora lo señala y por lo cual está procesado, y cuántos procesos más que no llegan a terminar ni a iniciarse porque ellos son dueños de la justicia. ¿Qué es? ¿Por qué los ciudadanos no terminan de creer, doctor? Mire, porque lamentablemente el correísmo tiene todavía una maquinaria de propaganda que tergiversa la realidad. Vamos, por ejemplo, con el caso Sobornos 2012-2016, que fue un proceso que todos le hicimos seguimiento. Yo soy abogado y obviamente hago comentarios políticos y he seguido el proceso, y a mí no me va a sorprender, Rafael Correa, que él ha sido un perseguido por la justicia. Efectivamente es una sentencia que tiene los suficientes elementos de convicción, la suficiente prueba y la suficiente justificación para haberse dictado. Y se agotaron todos los recursos de tal manera que el señor es un prófugo, es un delincuente y es un prófugo de la justicia. Pero miren, ¿qué es lo que responde, por ejemplo, sus candidatos o cualquier correísta de estos enfermizos? Que no, que hay una persecución y que se lo ha condenado por influjo psíquico, que es por influjo psíquico. Y se Entonces, claro, ríen. entonces la gente dice, por influjo psíquico, ¿qué será eso de influjo psíquico? No, no, el señor no está condenado por influjo psíquico. El señor está condenado por cohecho. Cohecho no es otra cosa que sobornos, es decir, que este grupo criminal que gobernó el país se benefició en el otorgamiento de los contratos públicos a través de una serie de beneficios, pero claro, en el cohecho, que es lo mismo que el sobornos, ahí cometen el delito tanto los que dan como los que aceptan. Por eso es que varios funcionarios públicos estuvieron condenados, pero también varios empresarios que terminaron aceptando que efectivamente ellos entregaron esos recursos para beneficiarse de los contratos públicos. Es decir, aquí lo que hay es una campaña de desinformación y demasiada ingenuidad en las personas que creen todavía en Correa. Pero el pueblo tiene que entender, y estos programas ayudan a que el pueblo realmente comprenda que aquí no es que Correa sea antipático para nosotros o que los correístas sean antipáticos, sino que efectivamente ellos ya formaron gobierno, y más allá de la forma de pensar, porque la forma de pensar en una democracia tiene que ser respetada, Karen, lo que usted Exacto. piensa, lo que ellos piensan, por último, si ellos siguen pensando en el socialismo, que lo defiendan. El problema es que la práctica política es diferente, y la práctica del correísmo ha sido una práctica política corrupta. Más allá de las ideas, más allá de la ideología, los ecuatorianos no podemos permitir que una pandilla que ya gobernó el país y que usufructuó de los recursos públicos vuelva a tener el poder.
Así es, doctor. Muy concreto usted con el tema. Le quiero agradecer, doctor, por haberse conectado con nosotros.